Combinación Clave presenta El Mostrador en la Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo de El Mostrador. Estamos ya con Mirko Macari y Hernán Leighton. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Bueno, a todo Frey. Claro, el día después del fallo, es un fallo de 800 y tantas páginas. Yo estuve leyendo alguna de los testimonios de las personas que estaban interrogadas, me interesaban algunas personas en particular, algunas cosas, la fundamentación final para los fallos, y es bien interesante lo que plantea Alejandro Madrid ahí, en el sentido, incluso lo coloca, diciendo de que esto no es lo que se conoce comúnmente como un asesinato, sino que es un homicidio. Y establece la diferencia entre el homicidio y el asesinato, que yo lo hice también en la editorial, donde el asesinato es algo que tú planificas hacer o te surge espontáneamente en un rapto de irracionalidad, mientras que el homicidio, como en el caso como lo coloca él, es el aprovechamiento de una situación para que tú lo derives hacia la muerte de la persona. No es que todo haya nacido de una concepción, en este caso particular, el episodio que gatilla este homicidio es la operación de la hernia al hiato del presidente, expresidente Eduardo Frei, y la posibilidad de tenerlo confinado en un lugar donde se pueden dar las circunstancias para poder acceder a su cuerpo y detecta una debilidad. Exacto. O más bien dicho, una oportunidad. Una oportunidad, exactamente. Que finalmente deriva, a juicio del juez, en el envenenamiento finalmente por distintos tipos de químicos. Bueno, y esto deriva en 6 sentencias, desde 3 años a 10 años. Sí, hay que decirlo, y no hay que olvidarse de eso, porque este es un proceso que puede ser bastante largo y puede incluso terminar de otra manera, porque es una primera instancia, se irá a Corte de Apelaciones, posteriormente quizás se llega a la Corte Suprema, y incluso ayer Claudio Feller, el abogado de una de las personas condenadas, deslizó en un programa de CNN en la noche que probablemente podrían también ir al Tribunal Constitucional con lo que consideraba que eran vacíos de este fallo. Así que todavía falta. Ya se había recurrido al Tribunal Constitucional. Sí, se había recurrido al Tribunal Constitucional. Ahí fue cuando la moneda puso su parte para hacer por lo menos parecer que estaba apoyando a la familia Frei. Bueno, en la moneda, tú estás hablando, ¿qué moneda? La moneda del actual. Moneda ahora. Sí, bueno, a ver, el presidente Sebastián Piñera tiene razón cuando él dice que en el primer gobierno, en su primer gobierno, su gobierno, se hizo parte de la investigación. Pero la primera querella que se plantea para solicitar la investigación del caso de la muerte de Eduardo Frei tiene lugar el año 2002. Sí. Mucho antes del primer gobierno del actual presidente Sebastián Piñera, y es bien interesante las razones por las cuales se presenta como se presenta. Quien aparece patrocinando esto es el abogado Álvaro Varela, a nombre de Irene Frei Ruiz Tagle, uno de los hermanos de Eduardo Frei Ruiz Tagle y de Carmen Frei, porque en la época tanto Eduardo Frei como Carmen Frei eran senadores. Y al ser senadores, si se hubiesen querellado ellos, se tenía que generar un ministro de fuero especial, por su calidad de querellantes senadores, que eventualmente podrían haber hecho que se demoraran las cosas y que incluso el juez que ya estaba provisto para la causa pudiera ser otro. Así que se decidió que quien patrocinara esta petición a la justicia fuera Irene Frei Ruiz Tagle. Y el gobierno del presidente Piñera, como gobierno de Chile, se suma en
8 años después, a ver, se suma, sí, 8 años después, más, 8 o 9 años después. Bueno, a ver, este es el intento por rearmar judicialmente un puzzle cuyas piezas fueron quemadas, o rotas, o escondidas, o borradas. Y esa es la dificultad. Y entonces no están todas las piezas del puzzle. Sin embargo, esta evidencia judicial llega después de un sinnúmero de información que ha trascendido y que yo me atrevería a decir ya había dado la posibilidad de construir una verdad periodística. Hay una verdad de opinión pública también de que Eduardo Frei fue asesinado por la dictadura de Pinochet. Y entonces esto es un avance, uno más de los que se hacen en la medida de lo posible. Recomiendo la columna hoy día de Claudio Fuentes, que es la portada de El Mostrador, ¿no? Sobre la justicia en la medida de lo posible, ¿no? Y entonces el juez hace su mejor intento para probar algo que, como bien describe el abogado de Carmen Frei, de la familia Frei, Nelson Caucoto, no es probablemente la operación de inteligencia más sofisticada que se haya desarrollado en Chile por un organismo del ejército, del DINE, no, en contra de un enemigo político. Eso es lo primero. Y entonces por debajo o al margen de este fallo judicial que está muy comentado, está ahí la evidencia, el alcance que tiene, es un alcance parcial, justamente por lo que hablamos de que por ser una operación de inteligencia se destruyen las evidencias y las pruebas. Eso es parte de la operación. El objetivo de esto es que aparezca que Frei muere por una circunstancia fortuita, por un error médico, por su enfermedad, pero no que fue asesinado. Hay un diseño detrás de esto. Y entonces lo que queda colgando y lo que viene son las responsabilidades políticas. No escala, pero es evidente que una operación de este tipo no se pudo hacer sin la autorización del comandante en jefe del ejército en ese minuto, el dictador, el general Pinochet. Y eso es lo evidente, y Pinochet manda a hacer esto al ejército porque ni siquiera confía, ¿no?, en la CNI. En la época de la CNI, ¿no? Ya se había disuelto la DINA, estábamos en la CNI, es decir, es una operación. La DINA se había disuelto por las dificultades que tenía. Sí, claro, afuera de Estados Unidos, por el asesinato de Orlando Letelier. De Orlando Letelier, estuvo obligado a disolver. Exacto. Sí. Pinochet. Entonces ahí ya hay un elemento de cómo el ejército, fusado permanentemente por Pinochet, como un instrumento en su lucha política por el control del poder. Finalmente él va deshaciéndose, Pinochet, de todos aquellos que amenazan su poder. Y aquí de nuevo el periodismo ha hecho, por cierto, mucho más que la justicia, otorgando y poniendo antecedentes. Esto tiene que ver con el carácter de recién llegado que tuvo Pinochet en los días previos del golpe a la conspiración, que significa el golpe militar, y tiene que dar fe, como los conversos, de que él es el más entusiasta opositor de la Unidad Popular y perseguidor de los marxistas. Y esta batalla por el poder es una batalla por el poder que se da a nivel interno primero, y ahí vienen los asesinatos del general Lutz, ¿no?, del general Bonilla, que son generales que son partidarios del régimen, son generales golpistas, pero que opacan por su liderazgo, por su trayectoria, por sus primarias definiciones anti Unidad Popular, que opacan el liderazgo de Pinochet, a quien le corresponde el cargo por mera antigüedad, no por ningún liderazgo especial. Y después entonces viene la destrucción de todas las amenazas al poder omnímodo de Pinochet, y Eduardo Frei sin duda era una de las principales, por el liderazgo que tenía, por su condición de haber sido opositor a la Unidad Popular, por su condición de haber respaldado el golpe de Estado.
etcétera. Entonces viene la pregunta política acá. Yo vi la declaración de Piñera, ¿no?, condenando el crimen, apoyando a la familia Frey, pero me faltaron los cómplices pasivos, ¿no? Como me han faltado siempre los cómplices pasivos respecto de no solo la protección de la figura de Pinochet como dictador, sino la figura de Pinochet como senador vitalicio, ¿no? La figura de Pinochet como criminal exigido por la justicia universal en Inglaterra por el juez Garzón español, ¿no? Y las paradojas de la historia. Fue Eduardo Frei, hijo de Eduardo Frei Montalva, quien como presidente se jugó por la tesis de la impunidad para Pinochet, finalmente, que es lo que ocurrió bajo la argucia lingüística de apelar a la territorialidad de la ley y a la oportunidad de juzgarlo en Chile. Bueno, ahí también hay un cómplice pasivo, ¿no? Del asesinato de Frei, de los asesinatos y de todos los crímenes de dictadura. Hay demasiados cómplices pasivos de lado y lado. Por cierto, quienes apoyan y siguen apoyando a Pinochet y los diputados en ejercicio que reivindican el pinochetismo dentro de los partidos de la derecha ante el silencio cómplice de los presidentes de esos partidos, ¿no? Y del propio presidente de la vocera, que toleran como que respaldan como una muestra de tolerancia, ¿no? La existencia de ese pinochetismo en la derecha, pero también hay cómplices pasivos, ¿no?, en los gobiernos de la Concertación, que por mantenerse en el poder miraron para el lado, ¿no? Y fue recién en el 2002 que Carmen Frei pudo recién empezar, ¿no?, a aproximarse a construir esta verdad judicial, probablemente contra la voluntad de muchos de los políticos de la época, y por cierto, en ese ánimo de no meterse, en ese ánimo de no generar olitas, de no hacer ruido, es que el ejército impidió, ¿no?, reiteradamente el acceso a información respecto de este caso, ¿no? Entonces aquí hay una trama que involucra a muchos más de los 6 a los que condena el juez Madrid. Sí, hay toda la cantidad de testimonios que están incluidos en el fallo, no sé, son como 230 o una cosa así. Hay una serie de cosas que se producen y que dan cuenta en el fallo, y que tiene lugar con lo que podríamos denominar, cuando a juicio de la investigación del juez Madrid, cuando en el gobierno y particularmente en las agencias de inteligencia, hay mucho agente de inteligencia citado y interrogado, se dan cuenta de que hay una situación que afecta a Eduardo Frei Montalva y que tiene que ver con un problema personal, que es la hernia del hiato y que va a ser operado. Se sabe ese dato. Y ayer, conversando con el abogado Álvaro Varela, yo le pregunté en Última Mirada si es que alguna vez se había vislumbrado la posibilidad de que, si él se tenía que operar, ya habiendo pasado el caupolicanazo, ya siendo Frei el líder opositor que era, si que se había planificado que pudiera operarse en otra parte, fuera del país. Era una cosa tan intrascendente, pero que molestosa, pero intrascendente, que podía hacérselo ambulatoriamente en otro lado. Y él respondió que sí, que hubo gente dentro de la familia incluso que plantearon la posibilidad de que se fuera a operar a Estados Unidos, y que el que se negó fue Eduardo Frei Montalva, señalando que, y lo planteó ayer, y creo que su hija también lo dijo en algún momento dado, a él le parecía que, como expresidente de la República, que no le tuviera confianza a la medicina nacional y que tuviera que ir a operarse afuera para algo que era, y todos le habían dicho que era una cosa ambulatoria prácticamente, le parecía una falta de respeto al país. Y por lo tanto que él iba a recurrir a los doctores de confianza que conocía y que se hacía aquí la operación. Pudo haber cambiado la historia si es que la cosa se hace de otra manera, pero bueno, fue así. Y lo que Madrid dice es que a partir de ese momento de generarse la posibilidad de tener en una situación muy vulnerable
a Eduardo Frei en la clínica Santa María, se mueve todo el andamiaje para finalmente terminar matándolo. Porque Frei estaba siendo seguido minuciosamente por los organismos de seguridad del régimen, por la DINE. Bueno, de hecho, ¿no? su chofer personal, claro, que después fue el chofer, ojo, después fue el chofer de Saldívar cuando era presidente del Senado Saldívar, no hace mucho tiempo. Él fue torturado y convertido en informante de la DINE. O sea, es decir, todo el círculo de Frei, de alguna manera, estaba intervenido por los organismos de seguridad. Bueno, la familia Frei ha dicho en todos los tonos que no queda conforme tampoco con ni las condenas ni el fallo en su conclusión final, y que lo más probable es que apelen este día lunes, que se cumple el plazo. Y fue la propia Carmen Frei quien dijo que ahora va por los responsables políticos, por los que hablaban ustedes, de los que por lo menos en nuestro país sabemos que difícilmente se van a encontrar. Muy difícil, entre otras cosas, porque si es que hay, a ver, los responsables políticos podrían ser directamente Pinochet, la Junta de Gobierno. No queda nadie, creo. Sergio Fernández, que era el ministro del Interior. O sea, en términos, ese es un factor bastante mucho más complejo. Por supuesto. Y además una cosa mucho más interpretativa respecto de lo que pasó. Lo que sí es interesante es que hay una parte del fallo donde se cita... Mucho menos interpretativa, es decir, Pinochet. O sea, esto no pudo hacerse. Si no es, y por eso yo lo recalcaba, ¿no? Si lo hace el DINE, ¿no? La Dirección de Inteligencia del Ejército, ¿no? Es porque el comandante en jefe del Ejército y presidente de la República, en ese entonces lo encarga a quienes, ¿no? Él tiene más confianza. Es un organismo especializado, ¿no? Que está para la protección de la seguridad externa de Chile. Sí, ahora no es solamente el DINE, porque hay montones de personajes que pululan delante del juez Madrid, que son todavía de la CNI, y hay un punto bien interesante que tiene que ver con un testimonio de Carlos Herrera Jiménez, que es el autor y preso en Punta Peuco por el asesinato de Tucapel Jiménez, y que él señala en un momento dado que a él le dan la instrucción para ir en contra de Tucapel Jiménez en una determinada fecha. Pero dice, en un momento dado, me revierten la orden. Le dice, esto lo está diciendo Carlos Herrera, para abortado el procedimiento. Y coincide esa época en la época en que se sabe que Frei va a ir a ser operado a la clínica Santa María. Y lo que se colige ahí a través de varios testimonios es que Tucapel Jiménez estaba etiquetado para morir, para ser atentado contra su vida antes que Frei. Y cuando Frei, por esta situación circunstancial, fortuita, entra a la clínica Santa María por esta etnia al Yato, se invierte el orden de los blancos y va primero por Frei y posteriormente, bueno, terminan matando a Tucapel Jiménez adelante, el mismo año 82. Bueno, esto va a causar, yo me imagino, algún bastante rato de discusión, porque repito, el fallo es un fallo que mucha gente que no puede concebir que el gobierno que ellos abrazaron y el gobierno que ellos veneran y el Pinochet que adoran pueda haber sido el autor de aquello, y por lo tanto van a buscar en cada rencilla la interpretación o la mirada alternativa. Lo que van a tener que explicar muchas de esas personas que miran esta cosa es cómo puede haber una situación que el juez dice que no es asesinato sino que es homicidio, pero que termina con 6 personas condenadas. Mira, si es que no por autor culpable, por encubridores, por cómplice. El que no quiere creer no va a creer, no, ni por con supuesto, fallo, ni con nada. Ni nada, ya sí, está instalado, ya es tarde para que el país construya una verdad consensuada en torno a lo que fue la dictadura militar. Ya se pasó ese momento, ¿no? Sin embargo, claro, nos retrotrae a la pregunta por las responsabilidades políticas. Si esto, a mi juicio, es bastante más claro de lo que a muchos les gustaría decir. O sea, hay una responsabilidad en quienes apoyaron a Pinochet,
No, directamente, y no hablo de toda la derecha, toda la gente de derecha, todo el mundo de derecha, no. Quienes sustentaron el régimen. Y son clave, son con nombre y apellido, y uno de esos, ¿no? Es Jaime Guzmán. O sea, Jaime Guzmán le da la arquitectura institucional a Pinochet, construye un partido, que es el partido que dota de cuadros al régimen militar, y Jaime Guzmán estaba perfectamente informado de lo que ocurría, tanto que él intercedía por gente que él conocía y que sabía que eran blanco de los organismos del régimen. Sí, pero sabiendo eso, ¿no? Siguieron apoyando políticamente al dictador. Sí, pero no confundamos eso con ser parte del homicidio de... No, por supuesto, pero estoy hablando de las responsabilidades políticas. Las responsabilidades políticas son de todos los que, por supuesto, a alto nivel mantuvieron, y sabiendo, ¿no?, de todo lo que pasaba, mantuvieron su apoyo político, ¿no?, y construyeron la arquitectura institucional del régimen por un proyecto de poder. En el fallo del juez Madrid, ¿no?, se detalla y se confirma, ¿no?, el envenenamiento de Madrid con gas mostaza y otros venenos más, venenos que fueron producidos, ¿no?, en laboratorios que tenía creada la DINA para ese respecto, y que fueron probados, por ejemplo, en presos comunes, en la cárcel pública, antes de ser utilizado en operaciones políticas. Entonces, lo que va mostrando todo esto, cualquiera bien informado ya lo sabe hace mucho rato, porque el buen periodismo ha documentado todo esto. El régimen de Pinochet era un régimen de exterminio de opositores políticos, que no tiene ninguna distinción con lo que fue Stalin o lo que fue Hitler o lo que han sido otros dictadores que montan maquinarias para exterminar opositores políticos o grupos de personas que resultan indeseables, ¿no? Entonces, el exterminio permanente, ¿no?, usando los recursos del Estado, ¿no?, es también el que está en el marco del asesinato de un expresidente, que nos impacta porque todavía puede haber gente en Chile que dice, oye, qué impactante, es el primer presidente muerto. Fue un régimen organizado para eso, para no detenerse en cuestiones morales de ningún tipo, no excluyendo a nadie, ni siquiera a un expresidente. Entonces, esa es la condición moral que genera esta maquinaria de muerte. Entonces, por eso es importante el fallo, porque recalca y muestra, ¿no?, y determina la medida de lo posible, porque es la medida, ¿no?, de encontrar piezas de un puzzle que fueron arrojadas a la basura, que trataron de ser eliminadas o incineradas. Cómo hay un armado gigante, ¿no?, gigante de actores y recursos estatales y privados para cumplir objetivos políticos. Sabiendo eso, intuyéndolo, porque mucha gente a alto nivel del régimen sabía lo que ocurría, ¿no? Uno no puede decir que toda la gente de la derecha, yo no creo eso, pero sí siguieron apoyando al régimen y lo apoyan hasta hoy, ¿no? Y lo apoyaron en momentos en que Pinochet pasa a ser después comandante en jefe, senador vitalicio, etcétera. Sí, yo creo que va a seguir dando vuelta a esto porque, repito, va a irse a la Corte de Apelaciones, tanto porque la familia Frey considera que las penas fueron muy bajas. De las dos partes van a apelarse. Y probablemente de las personas que fueron sentenciadas también van a recurrir a aquello. En todo caso, creo que existe un reguero de víctimas de asesinatos selectivos o de homicidios selectivos que probablemente son una de las características más excepcionales de esta dictadura versus otro tipo de dictaduras que son las dictaduras masivas, donde básicamente se producen mensajes de terror sobre la base del asesinato masivo de personas. Aquí tenemos los desaparecidos, aquí tenemos los ejecutados políticos, tiene, qué sé yo, el exilio, todo eso, que son cosas masivas, pero que en eso compartimos cualquier cantidad con otras dictaduras, incluso la dictadura latinoamericana. La selectividad de escoger blancos seguidos uno tras otro, tanto militares, partiendo por el comandante en jefe del ejército, ex comandante en jefe Carlos Prats, hasta llegar a Orlando Letelier en Washington o Bernardo Leighton en Roma, uno a uno, eso
le dio a la dictadura chilena una característica extra, el de la personalización de determinados blancos para evitar que fueran líderes eventuales de una oposición La unificada. mantención en el poder. Es un proyecto que recurre políticamente al exterminio y la muerte de líderes políticos opositores para mantenerse en el poder. Ese es el sentido, ¿no? La mantención del poder y proyectar ese poder mucho más allá del régimen, como lo hace la institucionalidad. A mí, de escuchar ayer los discursos, me vino la reflexión: qué distinto hubiera sido Chile si en vez de ser presidente Eduardo Frei, la presidenta hubiera sido Carmen Frei. Qué distinto sería todo. Quién sabe. El contrafactual, tú sabes que es una. Pero lo planteo solo escuchando los discursos. Tú estás hablando de Frei Ruiz Tagle. Frei Ruiz Tagle. Hacemos una pequeña pausa y volvemos. Hora clave. Son las 8:59 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Hola mi querido Chile, soy Julio Iglesias y el día 23 de marzo vuelvo a cantar en Santiago. Son muchas emociones juntos durante todos estos años. Espero veros allí. Un abrazo muy fuerte y muchísimo cariño de Julio Iglesias. Ya lo sabes, Julio Iglesias, 50 años de música y emociones. 23 de marzo, Movistar Arena. Entradas.ticket. Otro más de Free Time. Colabora Radio La Clave. En la otra noticia, bueno, que está muy en la atención de todos, recién el Parlamento Europeo acaba de reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Me imagino desde el oficialismo van a salir a reaccionar más rápido de lo que lo hicieron ayer cuando se supo de la sentencia de este magnicidio contra el expresidente. No sé, pero la cosa es que está ocurriendo en estos momentos. Como te digo, el Parlamento Europeo anuncia el resultado de la votación, reconoce a Juan Guaidó como legítimo presidente interino de Venezuela, y la votación fue muy masiva en favor de esa posición, y tenemos, creo que termina mañana, hoy día, estos 8 días que le dieron a Maduro para llamar a elecciones o allanarse a llamar elecciones. Mientras tanto, Maduro se ha encargado prácticamente todos los días de hacer ostentación del poder militar. Que empieza a no tener. Claro, claro, porque empieza a sentir de que eventualmente va a tener que sojuzgar a las personas por el miedo, digamos, de las armas. Habló Guaidó en el New York Times también. ¿Ah? Sí, No, pero Guaidó ha hablado todos los días con... Sí, pero dice que, claro, que ya ha tenido contacto con militares, ¿no? Entonces están hablando sobre la amnistía y... Ahora, estas cosas, tú sabes que los militares en este tipo de cosas se definen bien a última hora. Finalmente, ¿cómo puede ser? Todos los que son leales pueden dejarse de ser leales al segundo siguiente una vez que se cuentan, digamos. Es lo que ocurrió con Pinochet, que está muy bien narrado en La Conjura de Mónica González. Bueno, el caso es que yo creo que lo que viene ahora en las próximas horas es ya definitivamente intentar hacer un dique fuerte que debe estar totalmente lanzado, pero un dique muy fuerte dentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela. O sea, después de que le cortan los flujos financieros a Venezuela, yo creo que ahí comienza el verdadero antes y después de no sé qué puede terminar. Ese es un golpe muy fuerte, claro. Que lo hace también Inglaterra, que congela una cantidad de... Hay un efecto dominó, claro, se está volviendo insostenible, es cuestión de tiempo nomás. Por lo tanto, hay una situación que está en una cuenta regresiva y que lo que se espera, ojalá, es que derive en la posibilidad de que los venezolanos puedan optar por qué gobierno quieren tener, antes que esto se traduzca en una batalla campal con Fuerzas Armadas divididas o no,
pero que va a terminar en... O sea, el nivel de presión que está sobre Nicolás Maduro hace pensar que cualquier cosa puede pasar. Sí. Ayer llegó un avión ruso muy, muy curioso, muy extraño a Caracas. Y había dos tipos de especulaciones respecto del avión ruso. El primero era que ahí venían unos cuerpos especiales rusos muy famosos que tienen un nombre X, a sostener y a apuntalar al presidente Maduro. Y el segundo decía que ese es el avión que está esperando sacarlo del país, que se vaya y abandonar en Venezuela cuando perciba que ya no tiene ninguna causa. Y ese avión está ahí. Este tipo de dictadores generalmente son personajes cobardes. Y por eso después empiezan a aparecer las cuentas en otras partes. Como Pinochet, po. Como el propio Pinochet. Nunca tuvo en ningún momento la capacidad de pegarse un tiro. No sé, cuando estuvo más acorralado, cuando estuvo detenido en Londres, ¿no? Bueno, en general tienen muy poca dignidad. Sí, pero yo creo que hay una diferencia. Y la diferencia es que yo creo que en el caso de Augusto Pinochet, él descansó siempre en los acuerdos que sostenían el régimen básicamente y su situación, si él fue senador designado. Sí, por supuesto, pero cuando estuvo en por eso te hablo de situaciones críticas. Pero la situación crítica... Estos dictadores en esos momentos críticos no son de actos dignos, no heroicos. Estoy de acuerdo, pero en la situación más crítica que estuvo Pinochet, la más crítica de todas, que es enfermo o recién operado en el The Clinic de Londres, o sea, la situación más vulnerable y lejos de su país que podía haber, descansaba en una institucionalidad que nadie puso en duda. Y por lo tanto tenía una si tú quieres, una plataforma de contención poderosísima todavía. En el caso de este tipo de dictadores como Maduro, se te puede dar vuelta el poder que te apoya en el segundo. Y por lo tanto, ahí sí, tú tienes que ver, a ver si tenía el talante o no talante de resistir. Cuando llega la Guardia Pretoriana, claro, a decirte... La institucionalidad protegía a Pinochet. Aquí la institucionalidad venezolana puede, claro, la institucionalidad venezolana puede durar lo que dura Diosdado Cabello el día de mañana en darse vuelta a la chaqueta. Así que vamos a ver, pero está la situación muy tensa. Fueron liberados los periodistas de Televisión Nacional que... Pero hoy hay más periodistas detenidos. Sí, no, hay periodistas de como 4 países. Colombiano también. Españoles. Sí, y de franceses también. No, hay una lo que te revela una cosa, que lo conversaba ayer en la noche con Raúl Sor. Yo he estado en varios países del mundo y he entrado a varios países del mundo sin pedir credenciales para reporteando con cámara y todo. Raúl también. Lo que te revela a ti en la situación de crispación es cuando tú empiezas a buscar a ver las personas que transmiten lo que aquí pasa como si fuesen el blanco a parar, porque te empiezas a desesperar. Empiezas a desesperar porque empiezas a mirar en distintos medios de comunicación cosas que te afectan y las cargas contra lo que tienes más a mano ahí en ese momento, que son la prensa acreditada o no acreditada, pero que está en ese lugar. Bueno, ya son varios los canales que han censurado en esta última pasada allá en Venezuela. CNN Internacional, la señal internacional de TVN también, entre otros. Sí. Que da cuenta de lo mismo. Bueno, pero efectivamente yo creo que hay una cuenta regresiva, no sé exactamente a qué. Ahora el gobierno acá todavía no ha aclarado cómo se va a hacer este traspaso o eventual traspaso de representantes venezolanos en Santiago. Recordemos que el gobierno reconoció a la nueva representante del gobierno interino de Juan Guaidó, pero todavía no han entregado ni han explicado cómo se va a hacer ese traspaso. Bueno, es un juego político. Sí, y que el gobierno del presidente Piñera tiene plena conciencia de que es una cosa simbólica por ahora. Sí, por supuesto. Tanto así que cuando ayer están retenidos los periodistas de Televisión Nacional, no te entendiste con la representante de Guaidó
para eso, sino que te tuviste que entender con el para embajador aterrizar en el avión Venezuela. también. Están llevando agua al molino, po. Pero es un hecho simbólico por potente, supuesto. que se quiere transmitir, al igual que el que hace ahora hasta hace un poquito rato el Parlamento Europeo. Así que vamos a ver, porque yo insisto, las cuentas regresivas en este tipo de cosas, y la historia te lo revela, puede generar las características de tragedia o de un helicóptero que te saca del país con la exacta misma posibilidad en una fracción de segundo. Pueden haber elecciones libres, que incluso Maduro diga, ¿saben qué? ¿Quieren ver si es que yo tengo o no tengo poder? Vamos a una elección libre. O puede tomar un avión Ilyushin para afuera, o puede fajarse, o puede generar un fraccionamiento de las Fuerzas Armadas y en vez de estar rodeado de militares que lo protegen, está rodeado de militares que piden su arresto. Las cosas son muy, muy rápidas cuando se llega a este estado de cosas. Acuérdate tú de Aristide, de Baby Doc en Haití y de montones de otros que estaban ahí durante un ratito y de repente cambia total y absolutamente el signo de las cosas. Mucho más bananero, claro. Exacto. Esta es una situación típicamente bananera, si tú quieres, en términos clásicos. Está confinado, reducido, haciendo ostentación por aquí, el otro haciendo ostentación para allá, sacando a la gente a la calle a una determinada distancia, de tal manera de que se vean, lleno de personas de afuera, del resto de los países del mundo, que ponen presión, que empiezan a generar sanciones, y tú ves que en algún momento dado se te tiene que producir la eclosión de esto y no sabes cuál es. No, la situación es precaria. Sí. El balance del poder para Maduro es precario, cada vez está más cercado, hay un efecto dominó evidente, es cosa de tiempo, ¿no? Sí. Oye, vamos a alguna de las otras cosas que también tienen que cabida entre nosotros. Oye, una cosa que empieza a darse cada vez más. Ustedes creo que tienen un artículo al respecto, que empiezan a aparecer detalles que es otra cosa tan típica. ¿Cuántas veces no lo has visto tú en el ejercicio del periodismo, Mirko? Y no sé si tú, Hernán, pero que de pronto hay un suceso un suceso que te llama tanto la atención porque es una cosa desquiciada, no puedo creerlo, no, que ese sacerdote, Renato Poblete, abusó de una persona, ya los 10 o 12 días o 20 días después, eso que era excepcional, qué cosa más rara, se te empieza a transformar en que todo el mundo sabía dentro de un círculo determinado que era el estándar. La cantidad de denuncias que han salido posteriormente a eso, las cosas que empiezan a decir los jesuitas, que le conocían otro sobrenombre, que le conocían un montón de otras actividades. El nombre no lo he visto. No quiso decir. Yo sé cuál es el sobrenombre, pero bueno, pero cuenta ya, pero quita. No, dicen, y se lo dijeron a varias personas ahí, que el sobrenombre que decían era Renato Polvete. Pero el hecho es que cambia con la velocidad del rayo la percepción que se tiene de una persona para que de pronto aparezca como razonable que sea quien hasta hace 2 días o 3 días atrás era intocable. Se cayó el santero. Eso es claro, cuando se deja caer a la persona. Con lo que surge de inmediato la pregunta, a ver, pero si era tan conocido y era tanto lo que se sabía, ¿por qué no se hizo nada al respecto? Bueno, porque en esa época no estaba considerado hacer nada, pues. No había ningún marco que lo exigiera, hasta hace muy poco. Ningún marco cultural que exigiera nada, había una práctica. Si esto se sabe, se esconde. Esa era la práctica, justamente. Si tú querías hacer eso, simplemente te ibas a ir como al forro. Te ibas a enfrentar a la institución y ibas a quedar como un loquillo. Nadie te iba a pescar, ni los medios, ni los periodistas, ni Twitter que no había, ni nada. Bueno, hace varios años atrás ni las familias les creían a los hijos cuando denunciaban al cura de la cuadra. Denunciaban al tío, denunciaban al... Sí. Ahora, ¿eso cambia? Es un cambio social. Sí, es un cambio social de la época.
Pero lo que no quita que hubo personas en la época que supieron de casos como estos, según lo que hay varios testimonios hoy día recogidos desde miembros de la Compañía de Jesús, que se desconocían casos y que se hicieron cosas para que no se supieran. A mí no me sorprende, después de todo lo que se ha ido develando durante la última década del actuar de la Iglesia, partiendo por Marcial Maciel, que se reconoció que tuvo más de 40 años, varios testimonios escondidos, que se le trasladaba de diócesis, que no se le imputaba. A mí por lo menos no me sorprende saber que hay gente que no denunciaba, que no lo sacaba a la luz pública. No, a mí tampoco me sorprende. A mí tampoco me sorprende, Nancy. Lo que estoy diciendo es que cuando tú tienes una conducta factual de protección a una persona que hace abusos sexuales, y eso, por mucho que la estructura ambiente de la época no parezca nada anormal, una vez que en tiempos más adelante tú sabes que eso ya tienes una serie de denuncias y empiezas a preguntar, oye, pero ¿cómo pudo zafar tan fácilmente de esto? Y te empiezan a decir, mira, es que resulta que esta persona habló con él, esta persona acá allá, lo desmintió internamente cuando nosotros se lo preguntamos como sacerdote. Te cambia la percepción inmediatamente y eso no quita que esas personas tengan rol de encubridor. No. Bueno, se dio vuelta la tortilla. Se dio vuelta la tortilla. Es súper simple, ¿no? Saber popular tiene muchas maneras de explicar esto. Sí, y quizás lo más interesante de este punto de vista es que una vez que surge el primer testimonio, Es una avalancha. Es claro, se te abre una avenida donde las personas que eventualmente estaban en la misma condición pero que tenían miedo a decirlo, sienten que no están solos y ya. Y sobre todo cuando es bien acogido, porque eso es una cosa muy importante respecto del primer testimonio en el caso de Renato Poblete. La profesora de la Facultad de Teología de la Universidad Católica, Marcela Aranda Escobar, es lo más relevante. Ya no hay resistencia. Exacto. A quien presenta su testimonio. Es súper bien acogida. Esto ocurre en un contexto donde lo sabe, ella lo revela a la facultad. No está ese temor al amedrentamiento. No sé si que supieron cómo pasó, pero esta es una situación donde está la Facultad de Teología, profesores académicos, conversando con el abogado Juan Pablo Hermosilla. Yo trabajé con él en este tipo de temas y para mí fue una sorpresa total. No tenía idea cómo cuando el decano de la Facultad de Teología me lo contó en Última Mirada. Dice, habíamos invitado a Juan Pablo Hermosilla para hablar de este tema y volver a revisar los protocolos, las cosas acá en función de el próximo año en la Facultad de Teología. Y él está contando básicamente lo que se ha visto acá allá y levanta la mano Marcelo Aranda. Y ahí, delante de todos ellos, en ese momento dice, yo quiero aprovechar esta situación para contar y tira el hilo completo. Y queda shock total. Pero la reacción, me contaba Joaquín Silva, el decano de Facultad de Teología, la reacción es extraordinaria, inmediata, instantánea ahí. Qué sé yo, la cogen, presentan inmediatamente la moción para que esto se conozca en la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús lo sabe, todavía nada de esto trasciende. Y quien informa de la denuncia es justamente los jesuitas, que eso sí que es novedoso también. Normalmente estas cosas, las órdenes los callan, las guardan históricamente. Es que ya no extraña de nadie. Ya las acusaciones ya no extrañan contra nadie. Sí. Ya pasamos a ese punto de nuevo. O sea, no solo cambió la actitud hacia los denunciantes, no solo cambió el contexto cultural, se dio vuelta la tortilla, sino que tampoco ya nos vamos a sorprender de nadie a quien se denuncie. Porque cualquiera puede ser. Cualquiera. Ahora, o sea, mañana pueden aparecer contra el padre Hurtado, ya santificado.
No sé. Sí. A mí no me sorprendería. Sí, pero a mí no me gusta, a mí, para serte franco, no me gusta esa situación de... Quizás por la lógica periodística, pero no me gusta esa cuestión de decir, mira, como todo esto puede ser posible porque pasó esta cuestión, entonces me voy a poner cínico al respecto. De nadie en la iglesia me sorprendería. Claro, está bien, pero al revés, te lo planteo yo, y estoy hablando desde una persona que no es religiosa hoy día, de nadie probablemente me sorprendería, a mí tampoco, pero no creo que porque no me sorprenda voy a sospechar a priori de todos. No, por supuesto que no, pero de que no te sorprenda significa que ni siquiera de aquellos que están literalmente en el altar te sorprendería. O nos debería sorprender. Yo creo... Ya no tenemos que poner nunca más cara de perplejidad. Sabemos que es una práctica extendida. Sí, pero... No es una decisión tampoco. No es una decisión sorprenderse o ponerse perplejo. No, es una emoción nomás. Es una emoción que reaccionas tú ante una información. Uno entiende cómo se trabaja. Claro, al final es eso. Sí. Quizás uno quisiera sorprenderse, pero cuando ya, como dice Mirko, ya se pasa el punto de no retorno. Claro, si la pregunta ahora, ¿y ahora quién? ¿Quién viene? Dicen que en marzo, además, no conectado con esta vuelta de tortilla, no sé si ustedes saben algo al respecto, se está preparando una movilización de las mujeres muy potente para el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. No es posible no conectar todo el tema de los abusos con el Michu chileno y que vendría con una suerte de huelga de mujeres como la que hubo en España el año pasado, ¿se acuerdan? Sí. Como anticipándonos a lo que viene. ¿Y eso cuándo El 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Sí, hay una marcha, sí, efectivamente. No, siempre hay marchas, sí. Pero ahora se estaría preparando la huelga, la española. Quieren darle más fuerza al movimiento. Claro, aprovechar el impulso, si es un cambio cultural potente. No se agotó el año pasado. Hay que ver. Viene, pero el cambio cultural, claro. Por eso pregunto, no sé, ustedes no saben nada. No, más allá de que, claro, he leído algunos que otros posteos donde hablan a revitalizar el movimiento, no sabría decirte si tiene más o menos fuerza que el año pasado. Pero que sí que quieren equiparar a lo sucedido en España, eso sí se ha escrito. Sí, yo también he visto como la intención de... No sé, alguien creo que lo mencionó el otro día acá en uno de los paneles, mencionó que el 8 de marzo se reagrupaba buena parte de este movimiento, porque el problema que creo que fue la Claudia Díaz la que dijo esto, pero el problema que se veía es que estas son olas de corto alcance, le llamaban, que es como el agua. Claro que tú sube un poco la marea, pero baja rapidito y por lo tanto todo lo que se promete, o todo lo que se esboza y todos los cambios que eventualmente se hacen se quedan reducidos a una situación muy minúscula en la medida que el altoparlante de lo que está pasando dejó de sonar. Y por lo tanto tú tienes que generar un grado de presión extra al respecto. Ahora, cambiaron muchas cosas, creo yo, no todas que debieran cambiar, pero muchas cosas bien interesantes. Los colegios, por ejemplo, hay cambios bastante interesantes en esa materia. No hay cambios en cosas, por ejemplo, donde hay plata en juego. Tú no ves, por ejemplo, una mayúscula y numerosa cantidad de gerentas generales, mujeres que derivaron en empresas top a partir de este tipo de situaciones. Eso probablemente se demora mucho más. Pero sí, tú tienes una nueva ley de cuotas que aumentó considerablemente la participación de la mujer en el Parlamento, y me imagino que eso va a seguir tendiendo a aquello. Tienes una reacción instantánea cuando algo pasa en alguna facultad, sobre todo en términos universitarios o de colegios con mujeres, tienes reacción instantánea y tienes... Hay una alerta que se instaló que antes no existía. Que no existía. Pero en la llamemos así, en el statu quo duro, de última instancia, todavía tú tienes básicamente una situación, y me estoy refiriendo sobre todo a la parte económica.
Pero ya hay Cuando está la plata en juego. Cuando Pero está la ya- plata en juego, todavía se sigue prefiriendo no arriesgar. O sea, la Ya hay diferencia un de hoyo sueldo en se la- mantiene. Y hay un hoyo en La diferencia de sueldo se represa. mantiene y te repito, el liderazgo de grandes empresas sigue estando controlado básicamente por una mano mucho más masculina que femenina. Ya hay un hoyo en la represa. ¿Sí? Los movimientos culturales no son... hay momentos que tienen más fuerza, otros menos, se repliegan, son procesos largos. Pero pese a lo largos que son estos los grandes cambios, en este minuto está siendo muy corto, creo yo. Por el fenómeno de globalización, por la rapidez que se extiende, entonces están ocurriendo ya cambios, estamos viendo en nuestra vida cambios que probablemente muchas generaciones nos vieron en sus vidas. Oye, déjame plantear un tema que, si bien puede parecer menor, a mí me sorprendió porque yo fui a todos los FIDOCs, creo. He ido en algún Por momento. todo el financiamiento estatal. Que es el Festival Internacional de Documentales. Me encanta el género documental en general, y siempre estamos con Mirko aquí tirando no solamente series, sino que documentales de Netflix. Y el género documental yo lo encuentro excepcional como formato. Y el FIDOCS era de las cosas buenas que se hacían en el año. Y en general venían... partió siendo básicamente una cosa para ver 3 o 4 documentales que se habían hecho aquí, muchos en el extranjero, y hoy día había pero una cantidad enorme de postulantes todos los años, y que se le haya quitado financiamiento por el Ministerio de Cultura me sorprendió muchísimo, porque nadie puede argumentar que eso no era exitoso, y que además era una contribución extraordinaria durante la época del FIDOCS. Claro, pero en la derecha sin complejo, la cultura es un sucedáneo y además es un espacio capturado por marxistas encubiertos. Es la diputada Camila Flores alegando en TVN por que ya pues transmitido para todo Chile en el Festival del MOE. Es la antisensibilidad. Eso es la derecha sin complejo. Sí, puede ser, pero te repito, aún me encantaría saber cuál es la explicación técnica. No se ha dado todavía. Bueno. No, que no se ha dado todavía. Yo no he visto en ninguna parte que se diga cuál es la razón por la cual se le quita el financiamiento de la al FIDOCS. nación, el presupuesto restrictivo. Sí, pero es que Aquí manda que de qué podemos prescindir. Las cuestiones culturales son menores. ¿Te cabe alguna duda que ese mundo piensa así? ¿Te cabe alguna duda? no me cae la menor duda, y no me cae la menor duda que mucha gente diría que si que se le quita todo el financiamiento al Museo de la Memoria es una obra patriótica, que se haga algo como eso. Está bien. Y porque es una cosa polémica, pero etcétera. eso tiene una tensión política, pero Exacto. todas las otras cosas no. Pero eso te digo, esta era de esas típicas cosas que tú las usas de emblema. Cuando tú los ministros de Cultura usaban el FIDOCS como usan montones de otros festivales de este tipo, donde proveen dinero, lo mismo que Corfo, que provee dinero para un montón de películas y cosas así, los blanden como cosas que como materia de orgullo, porque eran muy buenos. Pero son de elite, son de segmentos. El discurso de la derecha tiene que ver con que son élites de izquierdas. Y es distinto al Teatro 2000, que la gente lo ve en la calle. Factores de electoral, el político electoral. La diferencia entre el Teatro 1000 es que el Teatro 1000 está financiado privadamente. ¿En la escondida o son...? No tiene nada de apoyo estatal. Y si tiene, es una parte minúscula que, si es que el día de mañana dejara de tener, te lo va a suplir feliz de la vida la parte privada. Pero el FIDOCS no, pues el FIDOCS tenía una parte mayor financiada por el Ministerio de Cultura y las Artes, porque se entendía que era un activo de... ¿Hace cuánto? Hace más de 20 años. Parece que no, claro. Bueno, parece que no. Po. Pero son de grupos muy menores. En la lectura, yo entiendo el aporte y lo valoro, y me parece, pero en la lectura que hay desde el mundo político más ramplones que ya. ¿Hay cuántos votos hay? Ni uno. Nadie se siente contribuyendo al país en algo que no te dé rédito de corto plazo. Y si hay que prescindir y cortar esto, ¿cachai? Porque esa es la orden de Hacienda. No encuentro lamentable. Ya, no tenemos que Sin ir. duda.
Gracias, Hernán. Gracias, Mirko. Chao, Fernando. Gracias, Fernando. Actualidad con ojo crítico. Información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo del Mostrador y Combinación Clave. A las 3 de la tarde.